¿Quién fue Miguel de la Madrid? Fue un político y abogado mexicano, presidente de México del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988. Del gobierno de Miguel de la Madrid. En diciembre de 1982, las reformas a los apartados económicos de la Constitución. Además de reafirmar la economía mixta, se estableció el Sistema Nacional de Planeación Democrática, con el que se obligó al gobierno federal a elaborar un Plan Nacional de Desarrollo Seccional y planes por sectores, y a ceñirse a su cumplimiento. En 1983 fue el inicio de la recuperación. Con el PIRE se logró reducir el déficit fiscal a 8.6%, la mitad del tamaño que tuvo en 1982. Se revirtió el desequilibrio externo de la cuenta corriente, con un superávit de 5.860 millones de dólares, equivalente al déficit del año anterior y a 3.9% del PIB. Aunque la inflación alcanzó 3 dígitos, que fue el 102%, el PIRE ayudó a convenir con el Fondo Monetario Internacional nuevos apoyos financieros. En 1984 llegó la crisis de la deuda externa. 4 alzas de las tasas de interés estadounidenses entre marzo y junio significaron medio punto cada una, es decir, una carga adicional de 350 millones de dólares anuales en la deuda mexicana en cada caso y mayor desaliento. En mayo, Miguel de la Madrid dijo ante el Congreso de los Estados Unidos: ¿Cómo explicarnos que a los países en desarrollo se nos exija reducir el gasto público cuando otros hacen de un déficit creciente la palanca esencial de la recuperación? ¿Cómo se justifica que en la interdependencia unos cuantos disfruten de la prosperidad mientras otros, la mayoría, padecen limitaciones y sacrificios? En 1985 llegó el adelgazamiento del Estado. Los precios internacionales del petróleo siguieron bajando. En febrero se acordó reducir el gasto público aún más e iniciar la liquidación, transferencia o venta de empresas públicas no estratégicas o prioritarias. Se cancelarían 80,000 empleos en el gobierno. De las 1.155 entidades paraestatales que existían, para 1988 quedaron 444. En 1986 se creó el Programa de Aliento y Crecimiento. Se elaboró para expresar el rechazo del gobierno al estancamiento económico y la necesidad de una mayor cooperación de los acreedores para cubrir el servicio de la deuda una vez que se asegurara un crecimiento moderado de la economía. En 1987 llegó la reforma electoral. Entre 1986 y 1987 se propusieron reformas para crear una asamblea de representantes en el DF, hoy Ciudad de México, para ampliar la representación pluripartidista en el Senado y en la Cámara de Diputados, mejorar las leyes electorales para dar certidumbre a los comicios con más presencia ciudadana y partidista, así como para ampliar el acceso de los partidos a los medios electrónicos. En 1988 llegó la reducción de la inflación, en buena medida gracias a que el Pacto de Solidaridad Económica se renovó en 5 ocasiones durante el año. La inflación se redujo a 51.7%, casi una tercera parte del nivel que alcanzó en 1987. Educación en 1982. Se cubrió casi la totalidad de la demanda en la educación primaria. Se mejoró el porcentaje de inscripción en preescolar. El número de egresados en secundaria era mayor y la matrícula en enseñanza media y superior aumentó. La educación en el Plan de Desarrollo. Se dio a conocer en mayo de 1983. Sus propósitos es promover el desarrollo integral del individuo y sociedad, ampliar el acceso de los mexicanos y las oportunidades, mejorar la prestación de servicios educativos, culturales, deportivos y de recreación. El siguiente tema es el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal. Antecedentes. La estrategia en los primeros años de vida de la Secretaría de Educación Pública fue multiplicar escuelas, obtener un amplio concurso colectivo en las tareas educativas prioritarias, articular el esfuerzo de los estados y los municipios en una palabra, diseñar una educación pública nacional. En el lapso de 7 décadas se construyeron miles de escuelas, se crearon los libros de texto gratuito, se amplió la educación secundaria, centros de educación básica para adultos, se multiplicó el número de facultades y centros de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México y se abrieron universidades en toda la República Mexicana. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica recoge el compromiso del Gobierno federal, los gobiernos de cada una de las entidades federativas de la República Mexicana y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Este acuerdo se concentra en la educación básica,
Esta comprende los ciclos fundamentales en la instrucción y formación de los educandos, preparatorios para acceder a ciclos medios y superiores. En ellos se imparte el conjunto de conocimientos esenciales que todo ciudadano debe recibir. A las consideraciones, medidas y programas que contiene este acuerdo se ha añadido la educación normal, porque es la que capacita y forma al personal docente de los ciclos de educación básica. La educación básica impulsa la capacidad productiva de una sociedad y mejora sus instituciones económicas, sociales, políticas y científicas. Los retos actuales de la educación. Retos de la cobertura educativa. Una mayor disponibilidad de recursos significa la ampliación de la cobertura. Es indispensable que estos recursos vayan acompañados de aplicación de estrategias que tengan efectos favorables en el sistema educativo. Estrategias aplicadas en los contenidos y materiales educativos y la motivación y preparación del magisterio. Esto nos llevará a una mejor calidad educativa. ¿Qué cambios importantes a nivel educativo trajo consigo Miguel de la Madrid? Elevó la calidad de la educación en todos sus niveles, amplió el acceso a los servicios educativos enfocándose en los grupos y zonas más desfavorecidos, vinculó la educación con la investigación científica y tecnológica con las necesidades del desarrollo del país, regionalizó y descentralizó la educación básica y normal, así como la educación superior, la cultura y la investigación. Mejoró y amplió los servicios en educación física, deporte y recreación. Para lograr mejor la calidad de la educación, se consideró que era de suma importancia la formación de los profesores.